Hola, estimados estudiantes. Les preparé esta clase como un tema de integración entre las unidades de cardio y la de renal. Como un tema integrador, vamos a desarrollar un poquito la regulación del volumen y la osmolaridad del líquido extracelular, sin profundizar tanto en los mecanismos de control de la presión arterial y del control del balance hidroelectrolítico como hicimos durante las unidades, sino más con un panorama más general a modo de integración. Bien, este cuadro y todos los de la clase, como les pongo al final, están sacados del libro de fisiología del Boron Bulapep, em, que tomé como eje para el desarrollo de la clase. En este libro, en este texto, está bien explicado, y me pareció útil hacer este enfoque, este resumen a partir de estos dos aspectos o dos parámetros a regular, que son tanto el volumen del líquido extracelular. Recuerden que nosotros habíamos visto los dos compartimentos del líquido extracelular, divididos en el intravascular y en el intersticial. Vamos a ver que nos vamos a enfocar más en el compartimento intravascular, porque el líquido del intravascular, por supuesto, es la sangre, pero cuando hablamos en los términos de la regulación, vamos a hablar de líquido porque es el volumen del líquido y en particular el volumen efectivo. Vamos a ver que vamos a usar este concepto, el volumen efectivo, porque es el que ejerce la presión arterial, o sea, la presión sobre los vasos, sobre todo sobre los varoreceptores de las carótidas y del arco aórtico. Entonces, este volumen en los vasos, pero en los vasos donde están los varoreceptores, es el que va a determinar esta posibilidad de tener un registro, censar eh, la presión y por lo tanto generar una respuesta. Entonces hablamos de este volumen circulante efectivo. O sea, son dos los parámetros que se van a regular o controlar. Por un lado, el volumen efectivo, que va a ser determinante de la presión arterial, y por el otro lado, la osmolaridad. Fíjense que acá en el libro pone osmolalidad, pero esos dos conceptos hacen referencia a la concentración de los solutos de moléculas que son osmóticamente activas en la solución, en los líquidos corporales, y la diferencia está solamente en las unidades. Entonces vamos al primer parámetro, que es este volumen del leque y presión arterial. ¿Qué es lo que se detecta entonces? El volumen circulante efectivo. Efectivo porque es el que va a ejercer presión sobre estos mecanorreceptores, estos sensores especiales que están ubicados en las bifurcaciones de las carótidas, en el arco aórtico, y también, que a veces no tenemos en cuenta, pero están ubicados también en otros sistemas arteriales de alta presión, como las arteriolas renales, sobre todo en la aferente, y también en otras ubicaciones como las aurículas cardíacas, que vamos a ver ahora importante en esta clase para la producción de el péptido natriurético auricular. Estos sensores van a detectar, como ya vimos en otras unidades, son mecanorreceptores y entonces funcionan por la distensión de la pared del vaso, que cuando hay mayor volemia, mayor presión, se distienden más y cuando cae pierden ese estiramiento, y eso es lo que hace que tengan, que se activen, o sea, que envíen estímulos o no vías. Las vías eferentes de estos sensores van a ser los nervios, tanto el glosofaringio como el vago, que van a ir después a coordinarse a nivel central. Y las vías eferentes, o sea, la respuesta va a estar dada por esta activación del eje renina, angiotensina, aldosterona, por la activación del sistema nervioso simpático, que es básicamente vasoconstrictor sistémico, y por la producción de
Acá ABP es la hormona, la ADH, la llama arginina vasopresina, y el péptido natriurético auricular es este que está en las siglas al revés porque las toma del inglés. ¿Cuáles van a ser los órganos o tejidos efectores? En el plazo más corto, vamos a tener una respuesta cardíaca y de los vasos sanguíneos para producir, o sea, si estamos frente a una caída de la presión arterial, que es lo que van a detectar esos vasoreceptores, la respuesta va a tratar de ser de aumentar la fuerza de contractibilidad y la frecuencia cardíaca, o sea, responder con un aumento del gasto cardíaco para restablecer esa presión y una disminución, ¿sí?, del calibre de los vasos sanguíneos, o sea, una respuesta vasopresora para restablecer la presión arterial. Y con más tiempo, como pasa siempre, vamos a activar los mecanismos renales para restablecer los líquidos. Entonces, básicamente, los mecanismos relacionados al sistema circulatorio van a ir a restablecer la presión arterial en forma inmediata y los del riñón en forma más tardía, mediante la excreción de sodio y vamos a dar de agua para restablecer la distribución de los líquidos. El otro estímulo, o sea, la otra posibilidad de respuesta viene por los cambios de la osmolaridad. Como dijimos en las clases de las unidades, tanto en cardio como en renal, la osmolaridad es un parámetro que puede esperar un poquito más para su ajuste, para su homeostasis, que la presión, porque una caída brusca de la presión, o sea, del volumen circulante efectivo, va a comprometer la perfusión, sobre todo cerebral. Entonces, primero se trata de mantener esa perfusión central y luego recuperar la osmolaridad, porque si bien hay un equilibrio osmótico entre el LIC y el LEC, ¿sí? Esto, tanto el líquido extracelular como el líquido intracelular van a estar en un equilibrio osmótico, y tarde o temprano las caídas o las modificaciones del LEC van a afectar al LIC, pero esto tiene un pequeño retraso, un delay, que permite que antes se pueda restablecer la presión. Entonces, acá, ¿cuáles van a ser los sensores, los receptores que se activan? Los osmoreceptores hipotalámicos, que vamos a ver que hay de dos tipos. Unos que responden más para la producción después de arginina vasopresina o antidiurética y otros que desencadenan el mecanismo de la sed. La respuesta de arginina vasopresina antidiurética o antidiurética va a estimular entonces al riñón. La antidiurética, por supuesto, lo que va a favorecer, ¿se acuerdan por todo el mecanismo de la expresión de las acuoporinas, a la excreción renal de agua libre, o sea, que aumente la cantidad de agua libre en orina, y el mecanismo de la sed va a generar una respuesta conductual que nos va a estimular a ir a ingerir también agua libre. Y con esto se va a tratar de responder frente a, sobre todo, a caídas del LEC que impliquen un aumento de la osmolaridad, aunque también por caídas importantes del volumen, como puede ser en una hemorragia, también es muy fuerte el estímulo sobre los centros hipotalámicos que generan la sed. Con una caída muy fuerte de la presión arterial, este mecanismo también es muy importante. Eso lo vamos a ver sobre el final de la clase. Bueno, recordemos un poco qué pasa con los electrolitos del LIC y del LEC. Recuerden que nosotros como un catión, como el catión determinante del volumen del LEC, tomamos al sodio, que va a estar siempre acompañado de cloruro. Recuerden que hay una relación, pero lo que se busca equilibrar a nivel del organismo es el contenido de sodio total, el sodio corporal total. El sodio corporal total va a estar dado por un equilibrio o una ecuación entre lo que es la ingesta, o sea, lo que nosotros tomamos de los alimentos, y dos formas de salir del sodio del organismo, que son a partir de la salida renal, que es la que se puede regular, y esta salida renal en general es la que compensa la ingesta, ¿sí? Con un poquito también de demora, que puede ser hasta unos días,
pero en general si nosotros aumentamos la ingesta vía alimentos de sodio, después va a haber un aumento de la excreción de sodio vía urinaria. En general, las salidas extrarrenales de sodio son menores, tienen menos importancia, pero aumenta su importancia cuando tenemos, eh, por ejemplo, sudoración continua en cantidad por el clima caluroso, personas haciendo ejercicio en clima caluroso. También cuando hay pérdidas importantes vía gastrointestinal, tanto por vómitos como por diarrea y en el caso de las quemaduras. Si no, la compensación es ingesta y salida a nivel renal. Entonces dijimos, como el balance del sodio lo que busca es regular la cantidad de sodio corporal total, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que la osmolaridad del LEC se trata de mantener constante a partir de mecanismos de homeostasis de regulación que parten desde los osmoreceptores. Entonces, si se trata de mantener una osmolaridad constante, lo que va a hacer lo que va a suceder es un ajuste de la parte líquida, la fracción líquida de la volemia, para mantener la osmolaridad del LEC en forma constante. Recuerden que hay un equilibrio osmótico entre el LEC y el LIC. Entonces, los ajustes que se van a hacer son a partir de la volemia para mantener todo el resto del equilibrio. ¿Qué compartimento del LEC es el que va a estar determinando principalmente el balance del sodio? Y va a ser este que decimos que está en el compartimento intravascular y que llamamos volumen circulante efectivo. Acá habría que hacer algunas aclaraciones con respecto a por qué decimos efectivo y no hablamos solamente de volumen circulante, y es porque a veces hay volumen en el compartimento intravascular que por mecanismos hemodinámicos no está impactando, o sea, no está llegando a estimular a los sensores, a estos varoreceptores que están a nivel de la aorta y de las carótidas. Esto es cuando hay algún desequilibrio hemodinámico. Recordemos de entonces que estos varoreceptores van a estar, ¿sí?, en el arco aórtico y después en la bifurcación de las carótidas. La carótida primitiva a interna y externa, ahí tenemos unos cuerpos, ¿m? Unos cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos que actúan como varoreceptores, o sea, mecanorreceptores, porque su estímulo va a ser en base a la deformación que sufren por la presión que ejerce el líquido dentro del vaso. Entonces, en este equilibrio del líquido en sus compartimentos intravascular e intersticial, hay un equilibrio por todas estas fuerzas que vimos que están dadas por fuerzas que tienden a hacer permanecer el líquido dentro de los vasos y fuerzas que tienden a hacerlo pasar al intersticio. Bueno, todas estas en general están equilibradas con una pequeña fuerza predominante que hace salir líquido del compartimento intravascular, pasar al intersticial y se va a ser tomado por la circulación linfática para volver a la circulación venosa sistémica. Esto en general está en equilibrio, excepto cuando hay algunas patologías que alteran la hemodinamia, como cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, que recordemos que está ahí el líquido, o sea, por esta insuficiencia de fallo de bomba del corazón, eh, se pierde un poco la hemodinamia, entonces puede haber una alteración en la estimulación de los varoreceptores, y también cuando hay insuficiencia hepática o síndrome nefrótico, eh, que acá lo que vamos a tener es una pérdida de proteínas o una baja producción. En el caso hepático, una pérdida de proteínas por riñón en el síndrome nefrótico. Esto va a alterar las fuerzas. Entonces, si caen las proteínas en el intravascular por baja producción o por pérdida renal, va a haber menor fuerza en el compartimento intravascular para mantener el líquido dentro de ese compartimento y va a haber mayor pasaje de líquido al intersticio. Por lo tanto, esto se desequilibra y va a haber una caída del volumen circulante efectivo. O sea, los sensores estos van a estar sensando una caída de la presión arterial y todo esto va a desencadenar un mecanismo para restablecer esta presión que dijimos que es el parámetro fundamental a regular mediante los mecanismos que van a tender a reabsorber sodio a nivel renal y por lo tanto recuperar también
junto con el sodio agua y volver a los valores de presión este, adecuados. Estos sensores entonces de presión vascular, acá el Boron los divide en centrales, lo pone entre comillas porque no son centrales del sistema nervioso central, sino centrales, estos están a nivel del tórax y cuello, ¿sí? Y a nivel renal, sobre todo en la arteriola aferente. Estos serían como que funcionan a alta presión y los de baja presión estarían ubicados en las aurículas cardíacas, en la vasculatura pulmonar y después como menos importantes, o sea, con menos posibilidad de estimular todos los mecanismos, sensores a nivel del sistema nervioso central y del hígado. Básicamente estos sensores, sobre todo lo que sucede a nivel renal, es interesante porque recuerdan ahí que tenemos el sistema de las arteriolas aferente y eferente, o sea, un sistema portal arterial con una entrada, una arteriola, una arteriola también de salida, también por mecanismos de distensión, van a poder generar una respuesta de secreción de gránulos de renina que están en las células ahí almacenados. Esa renina va a pasar a la circulación sistémica y se acuerdan que va a activar todo este eje que funciona en conjunto, que es renina, angiotensina, aldosterona y después también directa e indirectamente la producción de antidiurética o arginina vasopresina. Hay una sola forma de contrarrestar, o sea, estos vamos a ver que son varios mecanismos que tienden a restablecer la presión, que es para perfundir sobre todo el cerebro, y el único, o sea, todos van a tender a restablecer la presión arterial, pero el único mecanismo que tenemos para controlar a la baja ese parámetro va a ser la producción justamente del péptido natriurético auricular a partir de las aurículas cardíacas. Este péptido natriurético, o sea, los cardiomiocitos, que son células cardíacas de músculo este, estriado cardíaco, que siempre dibujamos con estos bordecitos así, por si acuerdan todas esas uniones especiales que tiene. Perdón. Eh, Estas células, estos son especializados y van a liberar este péptido natriurético, es un señalizador que actúa como una hormona, un péptido pequeño, lo van a liberar cuando se distienden, o sea, cuando va a aumentar, como vamos a ver ahora, la precarga que aumenta la distensión de las aurículas. Eso va a suceder en algunas situaciones especiales, pero bueno, piensen por ahora que son todas aquellas que aumentan el retorno venoso, aumentan la volemia, distienden las aurículas y entonces eso va a tender a como respuesta a inhibir, o sea, actuar inhibiendo los mecanismos que estábamos viendo de restituir o restablecer la presión arterial, a inhibirlos. Entonces, a nivel renal, va a relajar a las arteriolas, para que haya mayor filtrado, va a relajar al mesangio y con eso va a conseguir, como vamos a ver, una respuesta de natriuresis, de diuresis de agua para bajar, o sea, regular a la baja la presión arterial. O sea, es el único que es contrarregulador. Cuando decimos todos tienden a restablecer la presión, estos todos están un poco sintetizados en este esquema que les propone el Boron, que yo les sugiero que acá pausen el video y empiecen a analizarlo un poco, punto por punto, pero como vamos a ver, en resumen, es ante la caída del volumen circulante efectivo, todos los mecanismos que se desencadenan para retener sodio y con el sodio agua y volver a restablecer este volumen circulante efectivo. Es decir, ante la caída de volumen circulante efectivo y por lo tanto una caída de la presión vascular, lo que vamos a tener es una respuesta integrada para restablecerla a nivel renal, con la producción de renina y finalmente todo el eje y antidiurética, a partir de los varoreceptores que también van a o estimular una respuesta del sistema nervioso simpático, vasopresora y sobre el corazón, o sea, sobre los vasos y sobre el corazón, y una respuesta hormonal, el eje como dijimos, y en este caso, que estamos tratando de restablecer la presión, va a haber una inhibición de la producción
del péptido natriurético. La renina entonces va a actuar eh, a varios niveles. Hay un efecto directo del sistema nervioso autónomo simpático sobre el aparato yuxtaglomerular. Recuerden que habíamos dicho que el riñón tiene inervación simpática solamente, no tiene inervación parasimpática. Eh, Sobre el aparato yuxtaglomerular van a estimular a partir digamos, esa recepción de los varoreceptores del cuello y de carotídeos y aórticos, lo que va a ocurrir después es una respuesta mediada por el sistema autónomo, una respuesta eferente que va a ir a estimular directamente la secreción de renina. Y también porque va a haber una caída hay un sensor, recuerdan también todo este aparato yuxtaglomerular que teníamos, que se formaba en la entrada al glomérulo y la salida de las arteriolas, y acá tenemos todo el ovillo glomerular, situado ahí tenemos el túbulo, ¿se acuerdan? Los túbulos distales, y en una zona que llamamos esto todo, conforma lo que llamamos el aparato yuxtaglomerular. Las células de la mácula densa tienen la capacidad de registrar en el contenido del filtrado, acá estamos en el túbulo distal, el contenido del filtrado en cuanto a su cantidad de cloruro de sodio, y eso generar una respuesta también general de producción de la renina, de secreción de la renina, y también de una respuesta de constricción o relajación de las arteriolas. Ante la caída se va a estimular todo este mecanismo para, como siempre, volvemos a tratar de restablecer la presión arterial. Más también algunas células que actúan como varoreceptores renales, también relacionadas a los corpúsculos, a los glomérulos, que también van a tener una respuesta, como vimos, menor, o sea, menos importante. ¿Mm? Ante la caída de la tasa de filtración glomerular y la caída entonces del contenido de cloruro de sodio en el líquido de filtrado, esto un estímulo para desencadenar todos estos mecanismos y restablecer la tasa de filtración glomerular. De nuevo tenemos acá un esquema integrador, y entonces les vuelvo a sugerir que pausen el video, lo miren y repasen un poco todo este mecanismo que vimos de la angiotensina. Esto también lo vimos, se vio en farmacología relacionado a la unidad de respiratorio. Porque recuerden que tenemos un punto de conversión también de la angiotensina 1 a la 2 a nivel pulmonar, y bueno, ¿qué es lo que sucede? Cómo finalmente va a terminar de restablecer el volumen del LEC para recuperar la presión arterial efectiva. Finalmente, la respuesta final, ¿sí? Ante una caída del volumen circulante efectivo va a ser disminuir la excreción de sodio y de agua para restablecer la presión. Acá tienen un poco esquematizado, y presten la atención a esto, que es un punto, es un detalle sobre todo que discutimos en la unidad de renal, que es mantener este gradiente osmótico que tenemos de corteza a médula, aumentando la osmolaridad, que es lo que permite concentrar la orina. eh, si nosotros estamos teniendo, por ejemplo, un mecanismo de natriuresis para evitar el lavado de ese gradiente, eh, para disminuir el lavado, que no se pierdan las moléculas con poder osmolar que mantienen ese gradiente, que son sobre todo el cloruro de sodio y la urea. También hay un ajuste de ese intersticio que lo tienen acá descrito. Bueno, eso era parte de la unidad renal que no vamos a profundizar ahora. Y abajo les dejo sintetizado, según el Boron, estos 6 mecanismos que actúan en conjunto. Algunos los vimos más en profundidad, otros no tanto. La estimulación entonces la respuesta de secreción de aldosterona por las suprarrenales. Recuerden que la aldosterona lo que va a favorecer es la pérdida de sodio en la orina, con una recuperación de potasio a la circulación. Al revés, perdón, se lo dije exactamente al revés. La aldosterona lo que va a hacer es inhibir, ¿sí?, la pérdida de sodio en la orina, recuperar sodio y perder potasio. ¿Sí?
Hay una vasoconstricción de las arteriolas aferente y eferente, pero sobre todo de la arteriola eferente, eso va a aumentar la presión dentro del glomérulo. Bueno, todas estas acciones van a potenciar el mecanismo del aparato yuxtaglomerular, va a haber un intercambio también de sodio y protones a nivel del túbulo proximal, todo para recuperar sodio, que es lo que dijimos que es el objetivo final. Eh, Esto a largo plazo va a generar hipertrofia tubular renal, esto es uno de los mecanismos también del daño renal por la hipertensión, y el mecanismo de la sed y de la secreción de antidiurética que terminan compensando también la osmolaridad. Todo tendiente entonces a disminuir la excreción de sodio, recuerden es disminuir, por eso acá la aldosterona lo que hace es recuperar sodio, perder potasio, disminuir la excreción de sodio, disminuir la excreción de agua y todo esto va entonces a restablecer la presión. En este otro esquema tenemos integrado un poco lo que es el funcionamiento del eje de toda esta secuencia, renina, angiotensina, aldosterona y arginina vasopresina, desde la caída del volumen circulante efectivo hasta la excreción, la disminución de la excreción de sodio y de agua para recuperar y restablecer, vamos a decirlo así, como presión arterial, que sería el volumen circulante efectivo. Pausen el video y miren el cuadrito integrador, ¿m? Que ahí están a los distintos niveles, cómo van actuando estos componentes de este eje hormonal. Y así podemos pasar a hablar un poquito del péptido natriurético auricular. Esto me interesa en particular porque, como les decía antes, es el mecanismo eh, que es el contrarregulador de todo lo que habíamos venido viendo que tendía a restablecer la presión cuando caía ese volumen efectivo por distintas causas, que esto puede ser por distintas causas. Pero la contrarregulación es estimulada por la hipervolemia, ¿sí? Y el aumento del retorno venoso. O sea, estas serían situaciones en las cuales se va a ver estimulada la producción y secreción del péptido natriurético auricular. La hipervolemia se puede generar por un aumento, o sea, una estimulación, una carga de volumen, por ejemplo, en pacientes que se les está haciendo una expansión de la circulación. eh, en la naturaleza, o sea, en situaciones fisiológicas es mucho más raro que ocurra. Y si por ahí lo que tenemos es un aumento del retorno venoso en situación fisiológica que se da por los cambios de posición, por ejemplo, cuando nosotros pasamos de estar parados, que tenemos más cantidad de volumen sanguíneo en los miembros inferiores, a cuando nos acostamos o elevamos las piernas o cuando nos sumergimos en medio líquido, o sea, la inmersión y sobre todo la inmersión nadando, o sea, en posición de cúbito, esto va a generar un aumento del retorno venoso, ¿sí? Por una cuestión de bombas musculares y hemodinámico y presiones. Entonces, ese aumento eh, del retorno venoso, que nosotros lo habíamos visto como este concepto de precarga, va a llegar, sobre todo desde la circulación sistémica, por las venas cavas, a la aurícula derecha, y esto va a distender las aurículas, va a hacer que se libere este péptido natriurético auricular. Este péptido va a ir a las células diana, que van a tener un receptor de péptido natriurético, y vía un mecanismo de segundos mensajeros con GMP cíclico, a partir de una proteína quinasa dependiente del GMP cíclico, va a tener después un efecto de relajación sobre el músculo liso de las arteriolas aferente y eferente, de vuelta nos vamos al glomérulo, lo cual va a generar esta relajación, o sea, mayor flujo sanguíneo glomerular, lo que va a aumentar la tasa de filtración para, finalmente, lo que va a buscar es excretar, aumentar la excreción de sodio. Junto con el sodio también después se va a perder agua. Y este sería el efecto final de natriuresis. ¿Para qué?
En este caso, lo que va a buscar es disminuir el volumen efectivo, ¿sí? Porque está registrando un aumento de la precarga o de ese volumen efectivo. Cuando son cambios fisiológicos, por ejemplo, por cambios de posicionales, es una diuresis posicional. O sea, así cuando nosotros nos empezamos a mover, eh, cambiamos de la posición este, de estar de pie parados mucho tiempo y nos empezamos a movilizar, o cuando hacemos cambios de sumergirnos en medio líquido eh, y nadar, se estimula la diuresis por ese aumento del retorno venoso, pero es un pequeño estímulo. Ahora, cuando hay una carga volumétrica de volumen importante, y esto puede ocurrir en la insuficiencia cardíaca congestiva, bueno, acá vamos a tener entonces liberación de este péptido más estimulada en forma constante, y esto tiene relevancia clínica, o sea, lo van a ver por ahí en los análisis de laboratorio como otros con otros nombres, como BNP, por otras siglas, pero es un indicador de esa sobrecarga de volumen que está recibiendo el corazón por este fallo de bomba cardíaca. Bueno, finalmente, ¿qué sucede a nivel renal a partir del péptido natriurético auricular? Bueno, va a disminuir, va a inhibir la liberación de renina, va a inhibir la liberación de aldosterona y va a disminuir entonces después la liberación de la antidiurética. O sea, todo esto va a inhibir todos los mecanismos que favorecían la pérdida de sodio y agua. este, o sea, todo va a inhibir todos estos mecanismos que nos hacían retener sodio y agua para favorecer la pérdida, o sea, la liberación, deshacernos un poco de ese sodio y agua. Por eso es el mecanismo contrarregulador. Entonces, a nivel de los túbulos distales, túbulos colectores y túbulos distales, tenemos estas células que son las células principales, que van a tener, como siempre en las células, pero nosotros hablamos de un dominio apical y un dominio vasolateral. Lo que sucede es a nivel apical teníamos una recuperación de sodio por un tipo de bomba y después en el dominio vasolateral un intercambio sodio-potasio. Bueno, todo esto cuando nosotros tratamos de perder sodio y agua, se va a ver inhibido para favorecer entonces la natriuresis. Esto es todo inhibido por el péptido natriurético. Entonces la natriuresis va a generar esta pérdida de sodio por orina, de agua acompañante y por lo tanto una disminución del volumen efectivo, o sea, en definitiva, una disminución del LEC para volver o para hacer esos pequeños ajustes posicionales que hacemos continuamente en forma fisiológica, pero también en el caso de una sobrecarga de volumen, de volemia, para ajustar todo el volumen total. De nuevo tenemos estos esquemitas integradores. Pausen el video y mírenlo un poco. Es el resumen de lo que hace el péptido natriurético, que es la única respuesta al aumento de la volemia, de la presión arterial, que va a ser finalmente estimular la natriuresis, la diuresis a nivel renal e inhibir todos los mecanismos que son los contrarios, o sea, va a inhibir la secreción de ADH o arginina vasopresina, que es como la tenemos en este libro, en este texto, desde el hipotálamo, y va a inhibir también la aldosterona de la corteza suprarrenal, va a disminuir la resistencia de las arteriolas, sobre todo en la aferente, con lo cual va a aumentar la tasa de filtración glomerular, va a haber más pasaje de sodio, de cloruro de sodio al filtrado, lo cual va a ser tomado por la mácula densa como para inhibir la secreción de renina, y también va a haber una inhibición del sistema simpático, todo lo cual va a tender a, este, como respuesta final, aumentar la excreción urinaria del sodio. Por último, vamos a hacer una breve referencia a la regulación de la osmolaridad, que era lo que presentaba el cuadro al principio, el segundo parámetro a regular, que es la osmolaridad. Nosotros vamos a tener ingresos por ingesta de agua y egresos por las pérdidas renales de agua sobre todo. Recuerden que
la mayor cantidad de pérdidas va a ser por agua, excepto también los mismos mecanismos que vimos cuando hay pérdidas por el tubo digestivo. Ahí empiezan a ser importantes en diarrea y vómitos, ahí empieza sí a ser importante las pérdidas extrarrenales y también por sudoración, en el caso sobre todo de ejercicio en ambientes calurosos. Pero si no, el equilibrio está entre los ingresos y egresos a nivel renal y vamos a tener acá como el sitio, el órgano o la estructura donde se censa con ese, como les digo siempre, eh, estos cambios de osmolaridad van a estar ubicados en el hipotálamo. El hipotálamo va a tener un registro, ahora vamos a ver, con distintos tipos de neuronas que son sensibles y va a generar una respuesta conductual, promoviendo este mecanismo de la sed, de ingesta de agua libre, y una respuesta hormonal a partir de la neurohipófisis de secreción de antidiurética o arginina vasopresina. Acá tienen el esquemita, el dibujito integrado y con detalle acá del borón, donde nos hace un detalle de cómo están ubicadas las células a nivel del hipotálamo. Ubiquémonos que acá estamos a nivel de la hipófisis, con su lóbulo anterior y posterior, o adenohipófisis y neurohipófisis. Recordemos que en el caso de la neurohipófisis, acá son los axones, o sea, las terminales axónicas de neuronas cuyos somas están ubicados en núcleos del hipotálamo. En particular, estos núcleos, los osmosensibles, son los de las células magnocelulares. Esto lo vieron también en clase, con ubicados, distribuidos en núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo anterior. Hay otras neuronas osmorreceptoras que ubicadas en otras estructuras, que vamos a ver en la unidad de nervioso en detalle, pero bueno, son así cercanas, reciben otros nombres, que son las que están más relacionadas al mecanismo de la sed. En definitiva, también hay otros mecanismos no osmolares, o sea, no solamente los cambios en la osmolaridad, sino que también se puede estimular la producción de antidiurética o arginina vasopresina a partir de cambios en la presión, como vimos antes. Entonces, esos serían los mecanismos que decimos que son no osmolares. La disminución del volumen efectivo, que va a ser entonces también que caiga el retorno venoso a las aurículas. Esto todo va a ser registrado por el nervio vago, que es la inervación principal que recibe el corazón. Sobre estas van a ser aferencias que van por el nervio vago directamente al hipotálamo. Este es uno de los mecanismos. Tenemos el mecanismo renal, o sea, dijimos que la liberación de renina va a terminar estimulando la liberación también de antidiurética y la caída de la presión arterial en los varoreceptores, ¿sí? Por los varoreceptores va a generar, ahí toqué algo que me hizo aparecer una lupita, perdón. A ver si lo puedo sacar y volver al lapicito. Uy, sonamos. Bueno, la presión arterial va a ser detectada por los varoreceptores, como pasa, por ejemplo, cuando hay un shock hipovolémico o hemorrágico. Un shock hipovolémico es la caída de la presión arterial en los vasos, como por ejemplo puede ocurrir cuando hay pasaje de líquido al intersticio, por ejemplo en un shock anafiláctico, o cuando hay shock de hipotensión por hemorragia, ¿sí? Lo que vamos a tener es una caída brusca y muy importante de la presión arterial, y eso también va a desencadenar la respuesta de la antidiurética, ¿sí? También esto va a desencadenar la sed, la hemorragia, como dijimos. El aumento, la respuesta de retención de agua, o sea, la antidiurética lo que va a hacer es inhibir el mecanismo de las acuoporinas, ¿sí? Entonces va a retener agua y eso va a restablecer el volumen, pero también puede generar hiponatremia, que es una de las complicaciones que puede haber ante la secreción de la antidiurética. Bueno, como les decía, todos los gráficos son del texto de Fisiología de Boron Bulapep. Ahí tienen desarrollado
al final del capítulo de renal, algo de esto, que es integrador con cardio, así que espero que les sea útil.